Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Seguimos con Primera de Samuel, este libro maravilloso. Estamos con la vida de David y estamos ya en el capítulo número 27. Estamos en el capítulo 27, pero vamos a repasar un poquito qué es lo que vimos la última clase. Y en el capítulo 26 lo que vimos fue que David perdona la vida nuevamente a Saúl. Vemos que aparece una escena muy similar a la que ya le había parecido a David cuando estaba junto con sus hombres en la cueva, y aparece Saúl y lo tenía para matar, pero le corta solamente el borde del manto. Vemos que nuevamente la providencia de Dios lo que hace es que lo vuelva a tener en sus manos, donde vemos el pueblo de Israel, 300 hombres armados persiguiendo a David, estaban todos durmiendo en un profundo sueño. Y lo que hace David es toma su lanza y toma su vasija de agua, y lo que hace es no desafía, sino que pone en vergüenza a Abner. Este hombre Abner, que era el general, y le termina diciendo a este general que no había cumplido con su papel, que estaba en vergüenza. Hola Silvia Rojas, Luisa de la Cruz, Ani Sánchez Quintana, Lisi Torres, gracias a todos por estar ahí. Continuamos. La verdad que este libro a mí me encanta. Yo no sé ustedes cómo la estarán pasando, pero este libro me fascina. Entonces, vemos que le perdona nuevamente la vida y lo que vemos a un David que vuelve a reafirmar sus convicciones y en Saúl se vuelve a reafirmar su necedad. Entonces, por un lado, David tiene la tentación nuevamente de matarlo a Saúl y que se terminen todos sus problemas, pero soporta esa tentación y la pasa. Y Abisai, su sobrino, que era un guerrero que estaba con él, le dice, Dios lo puso en tus manos. Pero David termina diciendo, no, no porque es el ungido de Jehová, porque es el rey, el cargo, la corona. Entonces, lo que vemos es que David está en sintonía con Dios. Cualquiera dice, bueno, ya la segunda vez que me pasa, Dios me lo pone en mi camino, tengo que hacerlo sí o sí. No siempre funciona así. Hola Karina Jiménez, bendiciones. Entonces, vemos que todo esto, y recuerden algo, vamos a ver que David en el capítulo 25, versículo 43, luego de que estuvo con Abigail, la mujer de Nabal, cuando muere, la toma por esposa. Que bueno, decimos, la toma por esposa, por ahí se aceleró, no era el tiempo, porque estaba como un fugitivo. Bueno, eso le traía unas consecuencias de pareja, de que no están en un hábitat de tranquilidad y de paz, de armonía, que no era tiempo de casarse. Pero aún así estaba en su derecho y podía casarse, no era un pecado. Pero sí que estando en la voluntad de Dios, uno debe esperar en los tiempos. Pero bueno, no era un pecado grave porque ella se podía casar porque no, con Mical ya se la habían dado a otro hombre, la hija de Saúl. Y vemos que acá viene Ainoab, que esta mujer es una de las siervas de Abigail y también la toma por esposa. Y acá ya viene el problema. Acá ya estamos viendo que hay poligamia, acá ya estamos viendo que hay fornicación, acá vemos que hay desobediencia. ¿Por qué? Porque David está tomando la cultura pagana. Todo lo que hacían los paganos eran tener muchas mujeres. Entonces, el pueblo de Dios también toma tan tranquilamente las costumbres paganas y decimos, si el mundo lo hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y no, esa es la diferencia. Si somos hijos de Dios, no debemos hacer lo que hace el mundo. Hola, Tony Aguilar, bendiciones. Yulisa Pérez Padilla, gracias por estar ahí. Vanessa Rossi, gracias por estar. Y fíjense qué es lo que pasa. Cuando ya vemos que David rompe con esta comunión, hola Cristina Torres, al estar en adulterio, al estar en fornicación, al estar en esto que tiene que ver con los pecados sexuales. Hola Roberto Cabrera, buenas tardes, gracias por estar. Estos pecados sexuales que tiene David van a impactar en la comunión, porque se rompe la comunión. Y vemos que en el capítulo 26 entra al territorio de los sifeos, que eran los habitantes de Sif. Vuelve a Sif, un pueblo que lo traicionó y que lo entregó con Saúl. Y que Dios lo salvó cuando estaba atrapado. Pero cuando uno está en pecado,
cuando uno está caminando. David, querido, ¿cómo andas? Gracias por estar ahí. Ahí estamos. Bien, gracias. La verdad que lo estoy esperando a todos. Hasta cuando el otro día se conectó Doris Castaño, que es una hermana de México, y no aparecía hace rato. Yo, algo habrá pasado. Y apareció en Facebook con un usuario diferente y me dijo que le robaron el celular y muchas cosas que le pasó. Y bueno, pero por eso ya cuando no aparecen se los extraña. Así que gracias por estar ahí a todos. A David, a Roberto Cabrera, a todos los que yo siempre nombro. Los cifeos, sí, eran bien feos estos cifeos de corazón, porque traicionaban a David. Y no era la primera vez, la segunda, pero David ya corrompido, no digo corrupto por el pecado, pero ya cuando estamos en pecado, ya no tenemos el discernimiento y empezamos a actuar como necios. Pero bueno, todo esto pasó en el capítulo número 26, donde David toma la lanza del rey, expone a Abner, que era el general, que era digno de muerte, le dice, pero por una cuestión de que no estaba cumpliendo con su oficio por negligencia. Y vemos que cuando Saúl lo escucha, nuevamente, hijo mío, uy, de vuelta, hijo mío, que te amo, tuviste misericordia, y de vuelta, el falso arrepentimiento. Y ya muchas veces estamos hablando con cristianos que ya siempre lo mismo. Oh, sí, yo soy un pecador, yo no soy ejemplo de nada, no, bueno, yo tengo que cambiar, yo, bueno, la palabra me pegó, la verdad que escuché la palabra y me conmovió. Sí, todo bien, pero el tema es que hay que arrepentirse, si no estaríamos del mismo lado de Saúl. Entonces, después vemos que, por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 26 de Primera de Samuel, vemos que Saúl dice, he pecado, reconoce el pecado. Con esto no, fíjense que Satanás también lo ponemos delante de nosotros y va a reconocer sus pecados. Y los conoce todos Satanás. El tema es que no se arrepiente. Hola Yolanda Gallegos, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces vemos que de nada sirve decir yo soy un pecador, el Señor me salvó de mis pecados. Sí, no, el tema es que tienen que haber obras, tiene que haber frutos. Tenemos que ser personas regeneradas por el Espíritu Santo. Y se tiene que notar en todo, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de obrar, cómo caminar, cómo vivir en paciencia, cómo tener el gozo de que Dios está a cargo de todo. Pero muchas veces se creen que el gozo es estar riéndose como un tonto. Eso no es gozo, eso es reírse nada más. Y por eso vamos al sistema religioso, pagano, evangélico, el que quieran, y por ahí dicen, dígale el que está a su lado, sáquele una sonrisa. Y se miran lo uno al otro y se ríen. Y eso se cree que es gozo. Dígale al que está a su lado, el Dios te quiere mucho y así. Bueno, y hacen todas esas tonterías que son patéticas, porque que lo hagan en un jardín de infantes, a niños, bueno, todo bien. Pero ya gente grande que le hagan hacer esas cosas, ya es ridículo. Pero bueno, lo que vemos es que Saúl no hay frutos de sus arrepentimientos. Y esto es lo que vemos. Por eso en el sistema religioso, insisto, donde no vemos frutos de arrepentimiento. Vemos solamente religión, vemos solamente personas. Adriano Catosio, bendiciones hermano, gracias por estar ahí. Mi hermano de Brasil, muchas gracias. Mi hermano ahí, saludos desde Argentina. Ahí a mis hermanos de Estados Unidos también. Entonces, sí, David, y a mí, yo la última vez que fui a un grupo y me invitaron a una iglesia que ya sabía que era una sinagoga de Satanás, pero bueno, los chicos me invitaban tanto para que vayan y bueno, un día tuve un día libre porque tenía un grupo de estudio que era de la iglesia de Estamatea. Ya lo conocía yo ya venía haciendo videos, pegándole todo, pero bueno, bueno, vamos, un día estuve libre, me dijeron, bueno, vamos, porque tenían que llenar un colectivo. Entonces, bueno, fui a pasar el día, a acompañarlos, yo le daba palabra a ellos. Y ya estaba ahí, yo ya estaba, ya digo, ¿qué hago acá? Pero bueno, fui a acompañarlo, ¿no? Ya sabía la doctrina que había. Y ya en la primera que dice, dígale al que está a su lado, y ya yo ni se te ocurra mirarme, le digo. Rajá de acá con esas cosas, ¿viste? Está bien, yo qué hacía en lugar de eso, pero bueno, fui a acompañar a los chicos. Pero bueno, el tema es que esas cosas, si lo vamos a ver, vamos a una cuestión de sentido común. En cuanto a esto, yo sé que, bueno, estamos con lo de Saúl, todo. Un poquito de sentido común. Si yo voy a una iglesia y veo que una persona está triste, que yo le diga, dígale al que está a su lado, no estés más triste. ¿Ustedes se creen que va a dejar de estar triste la persona?
que si le dan un abrazo se le va a solucionar la vida a esa persona. No, eso se llama buenismo. El buenismo es que somos todos buenos, buenos por naturaleza. Entonces queremos fingir una bondad que no tenemos. Entonces te empiezan a preguntar cómo estás, de dónde sos, todo con sonrisa, con voces afeminadas. Después no le importás, durante la semana no le importás, pero en la iglesia le importás a todos. Te abrazan, te ponen cara de piedad, te escuchan, ponen las manitos así, le falta la aureola nada más. Eso es buenismo. Después ni hablar lo que es el misticismo. Por ejemplo, si vemos que una persona se pone a hablar en otro idioma, digo, ¿eso en qué me edifica a mí? ¿En qué me puede servir que otro se ponga a hablar en otro idioma? Ellos te van a decir que desatan de los cielos, bendiciones, todo, pero a mí en qué me beneficia, en nada. Más que querer salir corriendo de esos lugares. Después, vemos que las personas se caen al piso. ¿En qué puede edificar a la iglesia que una persona se caiga al piso? Una cuestión de lógica. Usemos estas cosas en la vida práctica. ¿Qué pasa si yo estoy en un banco? Estoy en un banco y hay mucha gente, mucha cola. ¿Y qué pasa si me desmayo? ¿Me van a llevar a un hospital o me van a... ¿Qué puede edificar eso al mundo en el que me toca vivir? En nada. ¿Qué pasa si estoy en un banco, en este contexto, le pongo este ejemplo, o en un McDonald's y me pongo a hablar en otro idioma? ¡Ah, rabasaya, rabasaya! ¿En qué puede servir al mundo esas cosas? En nada. ¿En qué me serviría si estoy, por ejemplo, en una facultad de medicina y me pongo a bailar como un pavote, como hacen en las iglesias? ¿En qué beneficia? En algo, en nada. Entonces, cuando decimos con un poco de sentido común qué están haciendo en la iglesia, vemos que todo lo que hacen no edifica en nada. Ahora, pero qué bonito que adoran a su padre el diablo, los aplaudimos. Y el problema es que eso es lo que empezamos a ver. Pero bueno, más allá de esto, que ahora vamos a tratar un poco estos temas también. Pero bueno, estamos viendo a Saúl que reconoce su pecado, pero no cambia. Y a nosotros, como hijos de Dios, esto es lo que diferencia un hijo de Dios con un hijo de Satanás. Lo único que diferencia es que el hijo de Dios se arrepiente de sus pecados. La única diferencia que hay. Porque después en obras hasta es muy discutible en muchas cosas. Pero lo que vemos es que un hijo de Dios va a tener el don del arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que el hijo de Dios no es que es más santo que el impío, que el hijo de Satanás. No, la diferencia es que se arrepiente, que no quiere vivir así, porque tiene el Espíritu Santo que lo convence de pecado. Entonces Saúl, fíjense que he pecado, David, hijo mío, ninguna cosa te haré, más justo eres tú que yo, bla, 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 pero no cambia. Vemos que David no se deja engañar por estas palabras persuasivas, por esto que Saúl le quiere vender, que le quiere hacer creer. Julieta Guerra, bendiciones hermana, gracias por estar ahí. Entonces, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Pero nadie está huérfano, exactamente. ¿Y en qué se diferencia? En el arrepentimiento, nada más. En lo espiritual estamos hablando. Entonces, lo que vemos es que termina la historia en que le dice Saúl, bendito eres tú, ahora lo bendice. Ahora un hijo de Satanás bendiciendo, diciéndole, eres bendito de Jehová, bla, 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 etc. Pero David no le cree nada, no se fía de Saúl, y Saúl se va por su camino y David por el suyo. Vemos que no hay cambio. Si Saúl se hubiese arrepentido, lo lleva a David de nuevo al reinado, lo lleva como príncipe, le va a pedir perdón, se van a ver obras. Por eso, seamos maduros y no nos debemos guiar por lo que hablan las personas. Me arrepentí, yo amo a Dios. Bueno, hechos, obras. Yo creo en Dios. Y mucha gente termina diciendo eso, yo solamente creo en Dios, yo solamente soy cristiano. Y decimos, bueno, pero los hechos y las obras, ¿dónde están? No, 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 pero yo creo en Dios. Y digo 48 amén por segundo. Así que claro, ya soy un hijo de Dios. El problema es que si vamos por lo que es creer en Dios, los demonios también creen en Dios. Fíjense qué loco. Si vos me decís, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, Jesucristo es mi Dios, Jesús. Bueno, los demonios también creen. Ahora, los demonios creen en Dios
y tiemblan, nos dice la palabra. Y yo creo que ya los demonios ya te ganaron. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan delante de la presencia de Dios, pero de los que se hacen llamar hijos de Dios no tiemblan. Entonces van a la iglesia y bailan, cantan. En estos días estuve viendo hoy, una foto aberrante de un cantante que Marco Yaroide, creo que se llama, ni lo conozco, pero se ve que es un cantante conocido, y mostraban que habían mujeres abiertas de pierna, mostrando con las polleras al aire, una aberración en la iglesia. No sé si en la iglesia o en un recital, pero se ve que es un cantante cristiano. Y vemos que son aberraciones ya lo que estamos viendo. Pero bueno, el tema es que son hijos de Satanás y la voluntad de su padre quieren hacer. Entonces, volviendo al texto, vamos a ver que David, recuerden que está perdiendo la comunión con Dios. Y fíjense cómo empieza cuando nosotros hay pecados en nuestra vida. No perdemos la salvación cuando hay salvación realmente. Cuando caminamos en pecado, vamos a ver que empieza a impactar en nuestra vida. ¿Y de qué manera va a impactar en nuestra vida el pecado siendo hijos de Dios? Perdemos la paz, lo primero que perdemos el rumbo, empezamos a sufrir como condenados, las cosas no salen como queremos y volvemos como el hijo pródigo. Esa es la evidencia de un hijo de Dios cuando está caminando mal. Y esto es lo que vamos a ver en David. El capítulo 27 nos vamos a ver a un David en el mundo. Un David que ya, fíjense que acaba de vencer otra prueba más. Acaba de vencer una prueba en la que fue tentado para matar a Saúl y no lo hizo. Vemos que actuó de una manera prudente. Se presentó delante de Abner a lo lejos y le dijo las cosas con valor, con integridad. Habla con Saúl, lo respetó, se inclinó. Estuvo delante de Abisai y le dijo, no lo matemos porque ¿quién saldremos culpable? ¿Quién podrá matarlo y no salir culpable delante de Dios? Excelente venía caminando David. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya empieza a caer nuevamente. Hay una puerta abierta, que es el adulterio, que es que tiene la poligamia. Por eso vemos, no es que Dios aprobaba la poligamia. No es que decía, bueno, qué bonito Abraham que tenga las mujeres que quiera, porque antes se podía. No. Era la cultura que imponía sobre los principios de Dios. Entonces, ese ejemplo, David, ya vamos a llegar a ese ejemplo de David que danzaba, y cuando lo vamos leyendo todo de continuo, llega y es tan claro todo. Bueno, entonces David se va a encontrar en una situación donde ya viene con una puerta abierta del pecado. Ya está nublado con sus sentidos, porque fíjense que se fue al lugar de Sif, donde eran los traidores. Entonces, hola Emilia Sosa, ¿cómo andás? Bendiciones. Johnny Arcos de Colombia, gracias por estar ahí, Johnny, hace rato que no te veía, qué lindo verte. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver que David, Marcelo Lescanotti, ¿cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Fíjense que ahora David se encuentra bloqueado. Fíjense lo que hace el pecado, cómo nos desconcerta, cómo nos empieza a dejar descolocados y tomamos decisiones incorrectas, porque venía caminando muy bien David. Venían siendo las cosas muy bien. Pero ahora ya empieza a pensar en la carne. Esto es lo que hace el pecado. Fíjense que el pecado lo primero que va a hacer es que dejamos los medios de gracia. Y ahí está el grave error. No es tanto el pecado en sí. A ver, entre comillas, no me vengan a decir, no, el hermano Sebastián dijo que no es grave el pecado. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el pecado no es grave cuando hay arrepentimiento y cuando hay oración. No es grave en el sentido delante de los ojos de Dios. El problema es que el pecado me va a traer vergüenza. El pecado me va a traer culpa. El pecado me va a hacer que no me quiera presentar delante de Dios. Entonces el pecado va a evitar que yo busque de Dios. El pecado va a evitar que yo ore a Dios. El pecado va a evitar que yo esté pleno delante de Dios. Y es ahí donde se rompe esta comunión con Dios. ¿Se entiende? El pecado es un medio para romper esta comunión con Dios. Y esto es lo que pasa en David. Fíjense que venía caminando muy bien. Hasta el capítulo 26, perfecto estuvo. Por segunda vez no mató al rey. Por segunda vez habla bien con Abner, habla bien con todos y es prudente. Capítulo 27.
Una puerta abierta, recuerden, el adulterio que está con Ahinoab. Ese es el pecado que está la puerta abierta en David. Capítulo 27. Dijo luego David en su corazón. Listo. Fíjense cómo arranca el capítulo 27. Dijo David en su corazón. Ay, hermano, yo sentí en mi corazón hacer tal cosa. Bueno, no hay cosa peor que decir eso. Y no hay peor cosa que decir, bueno, después de todo, Dios conoce mi corazón. No hace falta que vayamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9, pero nos dice que es perverso y engañoso el corazón, más que todas las cosas. Entonces, nuestro corazón están los deseos perversos. Entonces, ¿qué son los deseos carnales? Fíjense que ahora David ya no consulta al sacerdote. No lo vemos orando. Esto es lo que vamos a ver en esta etapa. David ahora se analiza. ¿Quién dijo así? Saúl. Fíjense que Saúl tenía que ir a pelear contra el enemigo y Samuel no llegaba. Entonces dije para mí, voy a ofrecer los sacrificios yo, así vamos a la guerra. Claro, el hombre dice, yo digo, yo elijo, yo establezco. Entonces yo decido cómo Dios tiene que salvar, yo decido cómo Dios tiene que obrar en mi vida, siempre con poderes sobrenaturales, siempre como yo quiero. Yo digo en mi corazón, y esa es la ley. ¿Entiende? Ya estamos complicados. Entonces, cuando vamos a las sinagogas de Satanás, que vemos que están adorando como en un circo, es porque ellos dicen en su corazón cómo tienen que adorar a Dios. No les importa lo que quiere Dios. Por eso vemos, por ejemplo, una iglesia católica idólatra y vemos una iglesia evangélica buenista y misticista. Pero las dos están en la misma situación de herejía porque ninguna de las dos les interesa las escrituras. Entonces le preguntamos al católico, yo digo en mi corazón que a Dios tenemos que adorar a través de María, que a Dios tenemos que adorarlo a través de estatuas y de muchos santos. Bueno, eso es lo que dice el corazón del católico. El evangélico debería ser sano. Bueno, yo decido adorar a Dios, no a través de la escritura, que si le preguntás, ustedes hasta le dicen, ustedes son de las 5 solas, ustedes son la escritura, sí, 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 obviamente, pero no les interesan las escrituras. ¿Por qué? Porque yo digo en mi corazón cómo tengo que adorar a Dios. Y ahí lo tenemos a como es Juan Yaroide, no sé, ya me olvidé el nombre, lo vi en un post, que están bailando las mujeres ahí mostrando la ropa interior. Bueno, ahí estamos viendo porque dicen en su corazón cómo tienen que alabar a Dios. Y la verdad que eso está adaptado al corazón perverso. Exactamente, los adventistas también dicen en su corazón que Elena G. de White es el camino. Cada uno tiene su manera de cómo adorar a Dios. Entonces, nosotros no podemos estar ligados a nuestro corazón. Ustedes me preguntan a mí, Sebastián Céspedes, ¿cómo me gustaría adorar a Dios? Yo estuve en el rock and roll por 30 años más o menos. 25 años habré estado tocando en bandas de rock, en bandas de música, grabando. Yo sé de sonido, sé de ingeniería de grabación, sé de muchas cosas, de lo que es. Me preguntan a mí cómo tenemos que adorar a Dios y me encanta la estructura pagana. Sonido de última generación, sonido array, luces de colores, todo porque mi carne me gusta. Decimos, no tiene nada de malo. Me preguntan cómo podemos adorar a Dios y podemos comer un asado después de cada culto. Comemos, festejamos, me gustaría que hayan globos de colores. Bueno, tengo tantos deseos que saldrían de mi corazón porque son cosas que me gustan y que no están mal, no es un pecado. El problema es que a la hora de adorar a Dios, no se adora como yo quiero. Es ahí donde yo me tengo que despojar de todas mis cosas, que para eso tengo toda la semana. En la semana sí, el Señor te dice, anda, hacete un recital, toca con todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces podemos usar todo lo que nos gusta, podemos bailar, podemos cantar, podemos hacer un karaoke, podemos estar alegres, podemos bailar, sí, el Señor te permite, pero en su iglesia no. Y esto es lo que debemos entender. Entonces cada uno dice en su corazón y eso es lo que llevan a la iglesia. Pero el problema es que cuando hablamos del culto racional, tiene que ser conforme a las escrituras y no al corazón del hombre. Bueno, David dice,
Dijo luego David en su corazón. ¿Qué es lo que significa esto? Le ganó la carne a David. Al dejar los medios de gracia, ya deja de lado las cosas de Dios y ya se empieza a guiar por su propio corazón. Entonces, David dijo en su corazón, pero fíjense que cuando hablamos, acá ya hablamos del egoísmo, estamos hablando de la persona que piensa en sí mismo. Marco Yaroy, de ahí está, no sé ni qué nombre dije, pero no lo conozco. Conozco los que siempre nombro. Igual, si nombro muchas veces a ciertos pastores, porque son los únicos que conozco. A los que nombro o a los cantantes, siempre digo 2 o 3 ejemplos. Hola Chinito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, fíjense, David dijo en su corazón, fíjense que él tiene un sacerdote, al que debería consultar. David consultaba a Jehová de manera íntima. Pero vemos que ahora no está consultando al sacerdote, no le pide el efod, no está consultando a Jehová. Y ese es el problema. Ese es el problema, que muchas veces empieza así nuestra decadencia o nuestra caída, donde dejo los medios de gracia. Ya no estoy orando, ya no estoy buscando en la palabra. Entonces, de a poquito, cuando voy cerrando la Biblia, voy cerrando los medios de gracia, ya mi corazón empieza a mandar. Ya mi corazón es el que decide qué camino tomar y qué camino no tomar. Y yo decido, y más si soy religioso, decido que lo que está diciendo mi corazón es palabra de Dios. Y ahí ya estamos complicados. Bueno, en esta etapa lo vamos a ver, una etapa oscura, una etapa negra de David. Entonces David dijo en su corazón, al fin seré muerto. Fíjense cómo arranca esto. Vemos que David se cansó. Se cansó, me cansé de la iglesia. Me cansé de las cosas de Dios. Ya después de todo voy a morir. Hasta no vemos depresión en esto, que le agarra un estado depresivo y decir, bueno, me quiero morir, como por ejemplo Elías. No, lo que estamos viendo en David, que dice, bueno, ya me está persiguiendo tanto Saúl que me va a matar, seré muerto. Entonces acá lo que estamos viendo es que, fíjense lo que le dice su corazón, cuando la palabra le había dicho de que era el ungido de Jehová y de que Jehová lo iba a hacer rey. Entonces, decir que va a ser muerto antes de ser rey, esto se llama incredulidad. Esto significa no creerle a Dios, significa no estar conforme con la providencia, por más oscura que sea, de parte de Dios. Señor, no soporto esta providencia, no soporto esta prueba, no soporto esta tribulación. Entonces yo voy a tomar mis decisiones para salir de esa prueba. Esto es lo que vamos a ver en David. Entonces, el gran problema que lo estaba quejando a David era que lo estaban persiguiendo para matarlo. Fíjense, David decía, bueno, tengo gente a cargo, tengo 2 mujeres y ando con el corazón en la boca porque Saúl me persigue por todas partes. No puedo andar por Israel. Estaba en Israel. Entonces dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Entonces acá David estamos viendo que decae su fe, estamos viendo que empieza a tambalear la fe, pierde los medios de gracia, viene arrastrando un pecado ahí que tiene que ver con que está con la poligamia. Y ahora vamos a ver el por qué. No es que yo estoy tirando así porque si, ahora la misma palabra nos va a confirmar eso. Entonces nos dice, por tanto, y fíjense lo que le da el corazón, lo que le dice el corazón. Por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Fíjense el consejo nuevamente de su corazón. Vamos a volver al equipo enemigo. ¿Y se acuerdan cómo le fue la última vez que fue al territorio filisteo? Estuvo enfrente del rey Aquis, hizo actuar como un loco, le caía la baba por la saliva por la barba, nos dice la palabra, actuaba como un desquiciado y le perdonaron la vida y se escapó, lo trataron como un loco. Vemos que los filisteos es el territorio de Gat, vemos que es el territorio de Goliat. Entonces, fíjense cómo el corazón insiste con ir al mundo. ¿Qué es lo que representa esto? Yo me cansé de los estudios, muchachos. La verdad que llegamos hasta 1 Samuel capítulo 28. La verdad que desde Génesis, que ya vengo cansado
hicimos Éxodo, la verdad que por momentos me levanté, pero después de vuelta a prueba. Cuando íbamos por el capítulo de Jueces, muchachos, ustedes no sabían nada, pero yo estaba mal, estaba triste, nadie me quiere. El Señor me sostuvo, pero después en el libro de Jueces ya empecé a flaquear. Y ahora llego con que me hace mal todo esto. Estudio la palabra y me va mal. Me persigue Saúl. Soy pobre. No tengo, estoy soltero. No tengo a dónde ir. Me aumentan los impuestos. Cada vez cobro menos. Me va todo mal en la vida, muchachos. Y me estoy dedicando a la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta es la última transmisión que hago para ustedes porque el mundo me va mal. Ay, bueno, hermano, sí, vamos a llorarlo, sí, un montón. Uf. Ahora, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y no sé, me vuelvo al mundo. Ahí me están esperando las guitarras. Me cuelgo la guitarra y voy a salir a rock and rollear por el mundo. Voy a volver a los recitales, voy a volver a tomar cerveza, volvemos a, aunque nunca fui un alcohólico, pero voy a volver a la noche. Eso sí, tranquilo, no es que voy a ser un hereje, un maldito, no, solamente dejo la palabra de lado. Dejo un poquito la oración, tampoco quiero ser fanático, y me vuelvo al mundo. Voy a volver a los campeonatos de fútbol, vamos a jugar con mis amigos, después de jugar al fútbol vamos a comer algo, vamos a salir por ahí, alguno me presenta a su hermana y salimos, y bueno, y salimos a comer afuera, y la paso lindo en el mundo. Porque la verdad, hermanos, que la palabra me aflige mucho. La verdad que es mucha soledad esto. El estudiar todos los días solo y estar solo y las opresiones no lo soporto. Esto es lo que yo podría decir. ¿Se entiende qué es lo que estaba viviendo David? Esto identifíquenlo ustedes. ¿Le está costando caminar en los caminos de Cristo? ¿Le está costando estudiar la palabra de Dios? ¿Le está costando servir en su iglesia, caminar en santidad, mortificar los pecados? Porque cada vez que quieren caminar, vienen pruebas, vienen tribulaciones. Y les digo una cosa, sí, a los hijos de Dios le van a caer miles de pruebas, miles de tribulaciones por querer caminar correctamente. Entonces, si estás atribulado, es el camino correcto. Ahora, cuando las cosas todo te sonríe, asustate. Y esto es lo que vamos a ver ahora en David. Entonces, lo que vemos que David dice, bueno, voy a morir, Saúl me va a matar. Entonces, para que Saúl no me mate, para que mis problemas que me aquejan, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que Dios se apiade de mi alma. Totalmente, pero bueno, es un ejemplo. Lo que vemos es que David ahora dice, pobre de mí, digo en mi corazón, ay, pobre de mí, todos los pasados, sí, la gran tribulación es, a ver, la gran tribulación, muchas personas están preocupadas con que la gran tribulación va a ser 7 años de que venga Cristo y que qué sé yo. A ver, el tema es que si nos vamos a la historia y abrimos las escrituras y pregúntenle a la iglesia de Esmirna cómo la pasó. Si no pasó una gran tribulación. ¿Qué significa tribulación? Prueba, una prueba que viene de afuera. Es como un machaque interno significa. Entonces, la tribulación es un problema. Gran tribulación, un gran problema que va a pasar la iglesia de Cristo, que somos nosotros, durante el lapso de nuestra vida. Entonces, en el momento de nuestra vida vamos a tener pruebas que siempre la vamos a tener. Y eso es lo que vive la iglesia. Porque sería hermoso. David podría decir, ay, estoy atribulado, pero yo no estoy atribulado, porque eso va a pasar en el siglo XXI. En el siglo XXI sí va a venir la gran tribulación. No, eso sería totalmente falso. ¿Por qué? Primero que nos está prohibido adivinar el futuro. Entonces decir que los que del futuro van a sufrir y nosotros no, ya es falso. La gran tribulación es lo que atraviesa la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, en todos los contextos de la historia. Entonces, gran tribulación hubo en la persecución de la iglesia primitiva. Gran tribulación, vemos que la gran tribulación es para los que no nacieron de nuevo. Sí, también, pero tribulación, vemos que a lo largo de la escritura vemos tribulación por todas partes con los hijos de Dios también. Los hijos de Dios pasan pruebas. Y esto es lo que vemos a lo largo de las escrituras. Todos los hombres de Dios pasaron pruebas. Entonces, durante nuestra vida pasaremos tribulaciones. Exactamente, de eso se trata. Nuestra fe va a ser probada y a través de tribulaciones. Pero bueno, vemos que David dice, bueno,
quiero dejar de sufrir y quiero vivir en Cancún. Esto es lo que está diciendo David. Yo, basta de problemas, ya demasiado. ¿Cuántos de ustedes se hicieron esa pregunta? Y bueno, a ver, ya la verdad que demasiado aguanté. Ya estuve 3 años caminando, hablando, diciendo aleluya, amén, gloria a Dios. Me vuelvo al mundo. Fíjense que esto empieza de a poco. Dejando los medios de gracia, uno se va enfriando y después ya le preguntan al corazón. Entonces, yo ya cuando cierro la Biblia, cierro los medios de gracia como la oración y todo lo que es lo que tiene que ver con el culto. Le pregunto a mi corazón y obviamente que te va a decir, anda al mundo, que el mundo te da todo lo que necesitas. Buenísimo, vamos a McDonald's, vamos al cine, vamos a fumar por la oreja, vamos a hacer todo lo que mi corazón desea, mi carne, que eso me va a dar paz. Estás solo, anda con las mujeres, estás angustiado, fuma, haz lo que quieras. Total, acá vale todo. Bueno, David va a entrar en esto, cansado de la prueba, cansado de la tribulación, afligido, la fe empieza a tambalear y lo vemos a David que nuevamente se va a Gat, se va al mundo, se va a los filisteos. ¿Qué significa Gat? Gat significa ese pecado que siempre vuelvo. Gat significa ese pecado donde caminando en Cristo lo tengo mortificado, parecería. Está todo bien, está todo tranquilo, vamos, todo lo puedo, Cristo me fortalece, caminamos y caminamos y caminamos. Pero en un momento me desilusiono un poquito y me vuelvo a Gat. ¿Qué significaría? Vamos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estudiamos, leemos, vamos a la iglesia, barremos, decimos aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Algo no sale como yo quiero, algo me tiene incómodo y vuelvo a la droga para calmarme un poco. Algo no sale como quiero y agarro el teléfono y llamo a mi amante que siempre estuvo ahí. Ese es tu Gat, que nunca lo dejaste. ¿Se entiende? Entonces ahora vemos que David va a volver a su Gat. ¿Y cuál es el Gat de David? Por excelencia vamos a ver que es la mentira. David vemos que mintió con Jonatán, vemos que mintió con Abimelech, que era Ahimelech, que era el rey, el sacerdote de Nob. Vemos que hay varios aspectos de mentiras y ahora va a volver a la mentira. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de Gat, es cuando volvés a lo mismo. Es como decir, el perro vuelve al vómito. Entonces, David nuevamente dice, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Entonces, lo que está diciendo, voy a buscar en el mundo lo que Dios no me puede dar. Dios no me llena. Dios no cumple nada en mi vida. Es más, el Dios que tengo es malo. Es malo porque pobre de mí, las cosas no salen como quiero. Entonces me voy a ir al mundo que Satanás sí me va a dar todo lo que quiere, porque Satanás es más bueno que Dios. Esto es lo que estamos haciendo en el corazón. Entonces dice, me será mejor fugarme, fíjense esa palabra, ¿dónde está? En Israel está. En pruebas, con tribulaciones y todo, pero él está en el lugar donde tiene que estar. ¿Y por qué es el lugar donde tiene que estar? En el capítulo 22, creo que era, en el capítulo 22, fíjense, versículo 5, él estaba refugiado en la cueva de Adulán. ¿Dónde? En Gat. Fíjense, en su Gat, querido y natal. Pero nos dice que en el capítulo 22 de 1 de Samuel, versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Entonces, Dios le envía un profeta a David diciendo, salí de Moab, porque él estaba en lo que era la cueva de Adulán, que quedaba en Gat, pero después estaban en Moab, que era donde era el rey de Moab, y ahí estaban seguros y tranquilos, y el profeta le dice, no estén ahí, no estén en el mundo, vayan a Judá. Y en Judá tuvieron que aguantarse a Saúl, a los filisteos, a los pueblos que lo traicionaban, a todo, le iba todo mal a David. Pero era el lugar donde tenía que estar. ¿Qué es lo que significaba eso? Que Dios quería que David esté luchando desde adentro de la iglesia, adaptado al día de hoy. Porque siempre está el que dice, pero ¿dónde dice que la iglesia está en el antiguo? Bueno, y esas cosas. Pero ya nos estamos entendiendo, ya estamos teniendo el lenguaje. Bueno, volviendo al capítulo 27, vemos que David desobedece la orden de Gad, que era un profeta de Dios, que le dijo, anda a Judá. No, yo prefiero irme
al mundo. Entonces, lo que vemos es que, hola Daisy, alaba, bendiciones, mi hermana de Ecuador, gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que David dice, mejor me será fugarme a la tierra de los filisteos. Ya sabemos lo que es el mundo. ¿Y todo para qué? Para que Saúl no se ocupe de mí. Fíjense que está hablando todo de él. Dijo David en su corazón, mi corazón es el que da la orden, que algún día la mano de Saúl seré muerto. Fíjense que le está diciendo, yo voy a ser muerto acá. El problema soy yo, muchachos. Yo voy a ser muerto. ¿Entienden lo que significa eso? Yo, ustedes no me interesan. Yo voy a ser muerto. Entonces, acá estamos viendo que David está empezando a entrar en una etapa de depresión, podríamos decir, de desilusión. Hola Jorge Chávez, bendiciones. Entra en una etapa donde de desaliento, de desánimo, y se quiere ir al mundo, quiere abandonar las cosas de Dios. Pero todo porque a él le va mal. Todo porque él es el que está totalmente afligido. Y no se da cuenta de las responsabilidades que tiene delante de Dios. Y muchas veces nosotros, pobre de mí, de 7.500 millones de habitantes, me pasa justo a mí. No a ustedes, ustedes no sufren nada. Porque ustedes, bueno, no importa después de todo. Lo que importa soy yo. Porque yo soy el ungido. ¿Entiende? Así caminan todos. Entonces, acá vemos que David lo que está diciendo es que, primero, se olvida de la promesa de Dios. Y esto es muy triste cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. Estamos hablando con las promesas bíblicas y conforme a nuestra vida. No de que el Señor me dijo que iba a ser millonario y que iba a ser un apóstol a las naciones. Y no, esos son los deseos de la carne. Es más, David está queriendo ir a esos deseos de la carne. Pero cuando tenemos un llamado, cuando tenemos, por ejemplo, una persona cuando recibe un llamado de parte de Dios, se va a preparar, va a estudiar, se va a capacitar, va a buscar de Dios, va a vivir en santidad, se va a estar esforzando. Pero el momento que se deja de esforzar y de prepararse y de capacitarse, es porque ha dejado de confiar en la promesa de Dios. Esa es la evidencia. Entonces, en ese contexto se cumplen las promesas de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces, acá estamos viendo que dicen, bueno, vamos al territorio de los filisteos, ¿para qué? Para que Saúl no se ocupe más de mí. Claro, Saúl no me va a venir a perseguir en el territorio enemigo. Entonces, claro, para no tener más problemas. Estoy afligido, me voy al mundo. Estoy totalmente triste, estoy ansioso, me voy al mundo. El mundo me va a calmar mis ansias. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que David tiene impaciencia. ¿Se entiende? Vamos a Isaías capítulo 30, que siempre nombramos este versículo. Es como que estoy muy amigo últimamente de este versículo. Vamos a Isaías capítulo 30. Y vamos a ver qué es lo que tendría que hacer David, por lo menos, en esta situación. Isaías capítulo 30, versículo 15. Nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo. Esto es lo que perdió David. El descanso, la oración, el reposo perdió David. En descanso y en reposo seréis salvo. Así tenía que esperar David desde Judá. Así tenía que esperar, pero David impaciente, no soportó. Y es algo normal. Todos pasamos por estas situaciones. En descanso y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. David lo que tendría que haber dicho es, estuve delante de los filisteos, siendo presa fácil de los filisteos, y el Señor me salvó. Estuve delante de Saúl atrapado en el desierto de Sif, y el Señor me salvó. Estuve frente a Goliat, un guerrero, un sanguinario, y el Señor me salvó. Estuve frente a un oso, y el Señor me salvó. Estuve frente a un león, y el Señor me salvó. Estuve peleando contra los filisteos, matando por decenas, y el Señor me salvó. Esto es lo que tendría que decir David. Ay, nosotros decimos, sí, ¿por qué no hizo eso David? Bueno, el tema es por qué no hacemos eso nosotros. Entonces, solamente ponete a pensar que por ahí estás diciendo, ay, no tengo para comer, no tengo para vivir. Bueno,
tenemos, no sé, 40 años. Y en 40 años el Señor nos sostuvo todos los días de nuestra vida. ¿Nunca nos pusimos a pensar en eso? Algún día pudo haber una escasez, otro día no, días buenos, días malos, pero el Señor nos sustentó toda nuestra vida. Nadie se murió de hambre. Es más, bastante gorditos estamos algunos. Entonces ahí tenemos que decir, el Señor me sostiene. El Señor te dio techo. Pudiste haber tenido una etapa mala, así que te quede algún recuerdo, pero el Señor te sustenta. Entonces, si te sustentó todos estos días, ¿por qué pensás que mañana no te va a sustentar de nuevo? ¿Se entiende? Entonces, y esto es lo que es el descanso, lo que es el reposo. Entonces, lo que está diciendo es que en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿qué es lo que dice el pueblo? Y no quisiste. ¿Qué es lo que hizo David? No quiso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No queremos. No quiero estar en el desierto, no quiero estar a solas, no quiero perder mi comunión social, quiero servir a Dios, pero viviendo en el mundo. Eso es lo que amo. Y eso es lo que quiere el cristiano. No perder ningún privilegio del mundo y así hacerse llamar hijos de Dios. Pero Dios te quiere arrancar del mundo y que en el medio de las pruebas que camines así, en fortaleza y en confianza, en quietud, en descanso y en reposo. Volvemos a 1 Samuel 27. Entonces, acá estamos viendo que David dice, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. No quiero problemas en mi vida, nos vamos a Cancún. La verdad que sí, nos vamos a los filisteos y ahí voy a encontrar la paz que desea mi corazón. Y esto es lo que es la carne. La carne te pide el mundo. Amén, gloria a Dios, me dice Caleb Kennedy. Bendiciones, hermano, gracias por estar ahí. ¿Qué significa esto? Ustedes me van a elegir a mí. ¿Qué prefiero? ¿Estar acá leyendo la palabra, estudiando, descansando en Dios? ¿O irme a un partido de fútbol, gritar, insultar, después tomar cerveza? Y bueno, la carne seguramente me está pidiendo eso, a gritos. La carne te está diciendo, vamos a McDonald's, vamos a comer una hamburguesa Mac 48 capas y con cheddar y bueno, con un vaso de gaseosa con hielo y después vamos al cine y vamos a ver una película donde hay efectos especiales, 3D y donde vamos a pasarla 10 puntos. ¿Qué te pide la carne? El mundo. No digo que estén mal ciertas cosas, el problema es cuando encontrás ahí tu refugio y no en Dios. Lo lindo sería es que nosotros en paz y en descanso y en Cristo vayamos al cine, pero gozarnos obviamente que el Señor le está dando a sus hijos una recreación, un descanso, un tiempo de alegría con hermanos y gozarse y decir gracias Señor, sos muy bueno. Así tenemos que ir. Y no ir desesperado al mundo para satisfacer nuestras necesidades que no la encontramos con Cristo. Ese es el problema. Entonces, David está diciendo eso. Ah, con los filisteos, la carne, ahí voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí voy a satisfacer mi necesidad, que con Dios no la puedo satisfacer. Porque acá lo que importa soy yo, dice David. Bueno, David, vemos que se olvida de la promesa. Esto se llama incredulidad. A esto le sumamos el pecado de adulterio, que se había casado con Ahinoab también. Entonces, vemos que dice que Saúl no se ocupe más de mí. Listo. Mi problema lo soluciono yo. Disculpame, Señor, pero vos tardás mucho. Yo lo voy a solucionar. Abraham dijo lo mismo. Señor, todo bien con tu promesa, pero yo ya estoy viejo, Sara está vieja, yo voy a hacer las cosas. Vos solamente esperá que yo voy a hacer las cosas. Listo, tuvo un hijo con Agar. Entonces ahí empezamos a ver cuando el hombre tiene impaciencia y las cosas salen como quieren. Señor, hace 10 años que estoy soltero. Ya está. Vos tardás mucho. Déjame hacer las cosas como yo. Déjame una vez a mí, que yo no fallo, yo no me equivoco. Bueno, voy, me caso. Después contame cómo te va. Y vas a ver cómo te va a ir. Y vamos a ver cómo le va a David. Eso es lo que hace la impaciencia. Eso es porque perdemos la paz, porque perdemos el gozo, porque perdemos el reposo. El Señor te dice, yo quiero que estés en quietud y en paz, pero no quisiste, dice la palabra. David no quiso. Entonces nos dice, para que Saúl no se ocupe de mí y no ande buscándome más por todo el territorio de Israel. Fíjense, el territorio de Israel, la casa de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, llámenlo como quieran, pero desde adentro. Está saliendo de adentro. Es decir, dejo la iglesia, dejo los estudios, dejo la oración, dejo todo el camino de Dios. Porque los problemas son muchos. Me hostigan, me dicen aleluya,
en Facebook me eliminan, la verdad que yo quiero ser reconocido socialmente y no, lo único que gano siendo un hijo de Dios es el aborrecimiento de la gente. No, 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 ya no soporto más esto. ¿Se entiende? Así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos que, y conozco cristianos que estoy hablando, cristianos que me dicen que son cristianos, que adoran a Dios y todo bien. Y por ahí entro a sus perfiles de Facebook o de las redes sociales y veo que Jesús brilla por su ausencia. Hay cualquier cosa menos algo de Dios. Y eso sí, se avergüenzan mucho. No te van a compartir nada, no te van a publicar nada porque te tengo ahí lejos. Bueno, hay muchos que caminan así, pero eso porque viven en el mundo. ¿Se entiende? Pero ellos están convencidos de que están en el pueblo de Dios. Bueno, medio raros son estos cristianos. Entonces, acá vemos que David deja de orar, ya lo estamos viendo incrédulo, que no cree en las promesas de Dios, y ya no confía en Dios. Señor, ya no confío. Porque después de todo me va a matar Saúl. Zafé una vez, 2 veces, 3 veces, pero bueno. Entonces nos dice, se levantó pues David y los 600 hombres que estaban consigo. Fíjense que para esto rápido, David. Vamos al mundo, listo. Bueno, los hombres lo estaban siguiendo a David, él es el líder. Por eso, cuando tenemos falsos maestros, te llevan al error. David los está llevando a todo el pueblo, ¿a dónde? Al mundo, a los filisteos. Sigan a Dante Gebel, sí, sí, síganlo, que predica bonito. Síganlo a Maldonado, sí, 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 lo mismo, te va a llevar al mundo. ¿Qué es lo que hacen estas prédicas modernas de los apóstoles falsos? Vas a ser rico, vas a ser millonario, te dan todo lo que son las riquezas del mundo, te lo ponen en tus narices. Como le digo que este cantante que estaba con las mujeres, con las polleras al aire libre que estaba viendo hoy, lo mismo. ¿Qué es lo que están arengando? Tus deseos carnales, vení al mundo, te están diciendo. Y ese es el problema. Por eso es muy falso cuando un cristiano dice, bueno, yo sigo al pastor, que no es ejemplo de nada, que camina torcido, pero bueno, que el Señor se arregle con él, porque yo no soy juez. No, no, el problema es que vos te vas a ir al infierno con él. Y este pueblo se hubiese ido al infierno también con David, si David no recapacita. El pueblo de Saúl sí, se fue al infierno junto con Saúl, porque no recapacitó en ningún momento. Entonces, lo que estamos viendo es que se levantó David y se fue con los 600 hombres, y fíjense que nos dice que tenía consigo, y se pasó a Aquis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquis era el mismo rey que estaba con Goliat, era el mismo rey que le dijo, este está loco, aléjense. ¿Qué significa Aquis? Satanás. Fíjense que cambia de bando. Fíjense que David rompe la comunión con Dios. David rompe este acuerdo cuando elige la poligamia. Y David podría decir, bueno, pero yo no sabía, el mundo lo hace. No, bueno, pero que no sepas la ley no te excede de culpa. ¿Se entiende? Que no conozcas la ley no significa que Dios diga, no, no, está pecando, pero como no conoce la ley, yo no lo voy a juzgar. No, 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 el Señor va a ejecutar los juicios. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Para guardarnos y cuidarnos de no pecar. ¿Y saben cuántos se van a ir al infierno porque son inocentes y dicen, bueno, pero yo no sabía? Bueno, así va a estar lleno el infierno, de gente que no sabía que estaba mal pecar. Bueno, David estaba en la poligamia y se pasó a Aquis. Deja los medios de gracia, hay incredulidad y Satanás te dice, bienvenido a casa, hijo mío. ¿Se entiende? Entonces ahora David se cambia de equipo. Y es ahí cuando nosotros, sin darnos cuenta, somos unos paganos hechos y derechos. Y nuestro Dios Aquis está muy orgulloso de nosotros. Pero eso sí, le preguntábamos a David y él adoraba a Jehová de los ejércitos. Si le preguntamos a David, él honra al Dios de Israel. Él hablaba del Pentateuco, hablaba de Moisés, de todo. Pero fíjense que tiene otro rey David y no se está enterando. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos ir a la iglesia, podemos hacer muchas obras religiosas, decir soy cristiano, nos rasgamos las vestiduras delante del pecado, todo, pero podemos tener otro rey, Aquis, el mundo. ¿Se entiende? Y es muy fino esto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces acá estamos viendo que David viene con sus 600 hombres, dice, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Acá está el rey.
Entonces el mundo te dice, sos mío, abandonaste a tu rey, ahora sos propiedad mía, te dice Satanás. Y David se engaña a sí mismo. David dice, acá voy a estar tranquilo, acá voy a encontrar el descanso, acá voy a encontrar el confort. Entonces, en una mujer filistea, Samson, ay, yo voy a encontrar el reposo y el descanso que no encuentro con las cosas de Dios, con la mujer filistea. Ay, qué lindo, qué lindo. Vamos, que Dalila es el amor de mi vida. No saben cómo me ama Dalila, le habrá dicho a todo el pueblo. Ustedes no saben. Dalila es mucho mejor mujer que cualquier mujer del pueblo de Israel. Bueno, fíjense cómo le fue a Samson por buscar en el mundo ese consuelo que no lo podía encontrar con Dios. Terminó preso, ciego y siendo un objeto de burla. Entonces, acá estamos viendo que David se pasa al bando contrario, se autoengaña. Este es el problema, que se quiere autoengañar, que muchas veces nos queremos autoengañar. Ay, yo conozco a esta mujer casada y el Señor me la quiere dar. No, ya si estás violando los principios de Dios, rompes con la comunión de Dios. Dios no tiene nada que ver con vos. Por eso estos falsos pastores y estos charlatanes que andan diciendo que le dan bendiciones al mundo, es falso. Es falso porque siendo ladrones, siendo impíos, siendo corruptos, Dios no está con ellos, es simple. Al violar los principios de, fíjense como algo tan simple que está violando David, bueno, tan simple, el adulterio, cómo Dios ya pierde la comunión, cómo ya está en el mundo, cómo ya tiene otro rey. Entonces, ahora nos dice en el versículo número 3, y moró, fíjense, moró David con Aquis en Gad. ¿Qué es lo que significa? Este es el problema de vivir en el mundo, de vivir en el pecado, de habitar en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, y moró David con Aquis, con el rey, es mi par. Pero seguramente su corazón, lo que importa es el corazón, diría David. Yo amo a Dios, entonces lo único que importa es lo que hay en mi corazón. Bueno, el Señor te dice, en tu corazón estás amando a Aquis. Entonces, Mark Obdo, bendiciones hermano, gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos viendo es morar. ¿Qué significa esto? Morar significa cuando decidís habitar en el mundo. Es cuando decís, decido irme en yugo desigual. La verdad que decido, la verdad que me voy con una mujer del mundo y me voy a casar con ella y voy a tener hijos. Bueno, eso es morar en el mundo. Ya estás viviendo, ya tenés otro rey, ya elegiste otro Dios por tu rebelión. Porque no quisiste esperar en Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos dedicamos a los negocios turbios, cuando nos dedicamos al mundo, todo lo que te brinda el mundo, ahí ya traicionaste a Dios, por más que te hagas llamar cristiano y por más que cantes santo, santo, santo y todos los himnos que quiera. Entonces, David moró con Aquis en Gat. O sea que acá puede desarrollar el pecado que quiera libremente. Y ahí sí, que le pueden decir los hermanos, David, haz lo que tu corazón decida, alábenlo con libertad. Con libertad, dicen en la iglesia, buenísimo. Vamos a hacer lo que queremos, total, acá. Entonces, bienvenido, Satanás. La iglesia es tu casa. Moramos en el mundo. ¿Cómo está el sistema religioso moderno? Adorando a Dios como quiere, se dirigen con el corazón. ¿Pero eso por qué? Porque están adorando a Gat, están adorando a Aquis, están adorando a Satanás y no al Dios trino que nos deja establecido cómo adorarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces nos dice que moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, eran 600 hombres, recuerden, hombres de guerra, que lo estaba llevando por el mal camino, David. David es el líder y los estaba llevando al mundo. Y qué triste, cuando estos pastores, hijos de Satanás, que no es el caso de David, pero estos pastores, hijos de Satanás, que te llevan al mundo, a codiciar las cosas del mundo, a admirar los lujos de iglesias grandes, lujosas, de poderes, de que tenés una enfermedad y te sanan, hijos de Satanás que están llevando a los ciegos al infierno. Por eso el problema de estos líderes religiosos que están llevando a las multitudes al infierno. Y David lo está haciendo acá en este momento. David está llevando a toda la gente al mundo. Entonces nos dice que lleva a los 600 hombres y cada uno con su familia. ¿Qué significa esto? Esto es lo triste. Vos estás con un líder
incorrecto, que no es el caso de David, insisto, pero cuando tenés un líder apóstata, un pastor apóstata, corre riesgo tu vida y la de tu familia. Tu familia se va a secar. Tu familia va a crecer lejos de los principios de Dios. Tu familia no va a conocer al Dios de la gloria. Tu familia no va a tener noción de lo que es el pecado. Pero eso sí, va a tener una religión hermosa. Y ese es el problema. Que cuando estamos con estos líderes, nos vamos a ir al infierno y vamos a arrastrar a toda nuestra familia. ¿Se entienden? Entonces, acá vemos que están estos hombres, cada uno con su familia, y fíjense que ahora el Espíritu Santo nos viene a marcar algo que no aparece porque sí. Nos dice, David con sus dos mujeres, lo remarca la Biblia, ¿por qué dice David con sus dos mujeres? Ahinoam, Jezreelita y Abigail. ¿Por qué aparece así de la nada? Está contando algo y aparecen las dos mujeres. Ya sabemos que David se casó con dos mujeres, pero habíamos identificado este pecado antes de que vaya al desierto de Sif como loco. Entonces acá lo que nos muestra el Espíritu Santo es que los pecados que hay en David, que David, fíjense, nos está mostrando, David dice él mismo en su corazón, David dice, me es mejor ir al mundo, me voy a Gat, los problemas se me van a solucionar. David está diciendo, tengo un nuevo rey, Aquis, a quien adorar. David vive en el pueblo filisteo, qué lindo, vive en el mundo tranquilamente. David está arrastrando a todos a vivir al mundo y ahora nos muestra que David está en adulterio. David está en la poligamia. David no cumple con el principio de la Biblia que está desde el principio, serán una sola carne. Entonces, fíjense cómo la Biblia muestra que ahora David no está en una sintonía con la Biblia, no está en una sintonía con la voluntad de Dios, que hay pecados, que hay deseos del corazón y no principios bíblicos. Y cuando vemos que David, en su momento, cuando tenía a Saúl para matarlo, no le preguntó a su corazón, porque lo hubiese matado a Saúl. No, se basó por los principios bíblicos, no matarás. Someterse a las autoridades. Entonces, a David en su momento le ganó la razón antes que el corazón, pero acá ya le ganó el corazón. Acá no hay razón ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces acá estamos viendo que está Ahinoam y Abigail, que fue la mujer de Nabal en el Carmel. Viola un mandato, este es lo que es el adulterio. Versículo número 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Fíjense que ante todo esto, la providencia que Dios le está dando a David, o que David está eligiendo este camino, David diría, gloria a Dios, Saúl no me persigue más. La vida me sonríe. Yo les dije, hermanos, yo dejé los estudios, yo dejé la Biblia, conseguí un trabajo hermoso. Hermanos, desde que nos voy a la iglesia, encontré el amor de mi vida. Y si supieran las cartas de amor que nos enviamos y cómo me extraña y cómo es el amor de mi vida, lo encontré en el mundo, la verdad que qué lindo. Encima, ella es dulce, es buena, es adinerada, tengo una casa, tengo auto ahora. Dejé las cosas de Dios, sí, 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 pero la vida me está sonriendo. ¿Y cuántas veces nos encontramos con hermanos que están en el mundo, pero muy prosperados, muy felices, muy afanados por el mundo? Y el mundo les sonríe, le está yendo todo bien. Y sí, sí, Dios está conmigo, obviamente. Y David diría lo mismo. Gloria a Dios. El Señor me ha librado de mis pruebas. Saúl no me busca más. Qué certero que estuve. Menos mal que yo dije en mi corazón, vámonos a los filisteos, porque si no, me iba a seguir yendo mal. Gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son grandes, diría David. Y sí, David ya está equivocado ahora. No tiene discernimiento. No tiene comunión con Dios. Está caminando en los principios de su corazón. Se está autoengañando de que Dios lo está librando de Saúl. Y no es así. Entonces, muchas veces de que quieras escapar de tus problemas y hasta que puedas zafar de tus problemas, no significa de que Dios es el que te esté librando de tus problemas. El problema es que un abismo te lleva a otro abismo. Hola, Mercy Magallanes, bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora David dice, bueno, me saqué un problema encima, la vida me sonríe.
La verdad que todos los problemas que me aquejaban por servir a Dios, por ir a la iglesia, todos los problemas, ahora tengo paz, ahora estoy tranquilo. Por eso, ojo los que están sin iglesia. Que digan, yo estoy acá cómodo, estoy tranquilo, el mundo me brinda lo que quiero. Y como yo me conecto con Dios cara a cara y Dios me bendice y me provee y ya está, no me hace falta ir a una iglesia, no me hace falta caminar con hermanos porque la vida me va bien. Bueno, ese es el peor engaño que podemos tener. Porque fíjense que Satanás, si hay algo que es Satanás, es vivo. Entonces, Satanás, muchas veces lo mejor que hay para Satanás es darte prosperidad, tranquilidad, una vida tranquila, que no haya sobresaltos en tu vida, ningún problema. Entonces Satanás te deja así, tranquilo en tu vida. Cuando estés así en tu vida, asustate, porque estás muy lejos de Dios seguramente. Entonces, acá lo que vemos es que Saúl no lo busca más. Versículo número 5. Y David dijo a Aquis, fíjense que ahora está frente al rey, frente a su nuevo rey. Ahora está frente a Satanás. Ya está, ya renuncié la voluntad de Dios. Ya salí de Judá, salí de la iglesia. Ya salí de los caminos de Dios, tendría que decir David. Ya desobedecí al profeta. Ya la promesa que Dios me dio de que iba a ser rey, ya está, caducó. Era un cuento, era una mentira, no sé qué, listo, ya está diciendo David. Acá lo que quiero ahora es una vida nueva, que la quiero encontrar en este país maravilloso. Versículo número 5, dijo David a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, fíjense lo que está diciendo David delante de su nuevo rey. Si he hallado gracia delante de tus ojos, mi rey hermoso, aquí estoy inclinado ante ti, que es lo que estamos viendo ahora. Fíjense lo que hace el pecado y lo que hace la desobediencia. Ahora David es un hombre temeroso del hombre. Ahora se inclina delante del hombre. Ahora le ruega al hombre. Y decimos, este no tiene nada que ver con el David que mató a Goliat. ¿Quién es este gigante incircunciso? No tiene nada que ver con ese. David no tenía temor del hombre, porque él amaba a Jehová. Pero acá lo estamos viendo a David que ahora sí he hallado gracia delante de tus ojos. Se está adulando al rey, se está humillando. ¿Y qué es lo que significa esto? Cuando nosotros le pedimos a Satanás que nos bendiga desde el mundo. Ahí, Satanás, dame tranquilidad, dame estabilidad. Y ahí estamos viendo que un hijo de Dios se está inclinando a un hijo de Satanás. David, que es un hijo de Dios, se está inclinando ante un hijo de Satanás que es Aquis. Y no podemos andar así por el mundo. ¿Y cuántos cristianos y hasta pastores, hijos de Satanás, que aparece un político, un gobernante, y que pueden sacar tajada y así los tratan? Si he hallado gracia delante de tus ojos, mi político hermoso. Y hay gente que andan caminando así, temerosos del hombre. Entonces, cuidado, cuando estás tratando a una persona para sacar una ventaja, cuando hablas con una persona con un trato especial porque te puede conseguir un trabajo, cuando hablas con una persona adulándola porque algo podés sacar de ventaja. Eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque estás traicionando a Jehová, además de estar humillándote como una ramera. Entonces es ahí donde empieza a alejarse nuestra comunión. Entonces, y esto pasa en el sistema religioso. Gente idolatrando pastores, gente temerosas del hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí vemos cristianos políticos, tal partido político que si votamos a este, vote a este partido, vote al otro, temerosos del hombre. Entonces, lo que estamos viendo es cómo David ahora lo vemos que le está suplicando a Satanás. Entonces le está diciendo, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna aldea para que habite allí. Ahora le está pidiendo algo. Fíjense que toda esta adulación es porque quiere algo a cambio. ¿Y qué es lo que quiere David? Quiero un lugar en la aldea, un lugar donde pueda habitar. O sea que David se acaba de vender por un territorio. David tiene un precio ahora. David está bajo las órdenes de Satanás porque David se acaba de vender. No esperó en Jehová, no esperó en Dios. ¿Y cuántas veces nos vendemos por un trabajo?
¿Cuántas veces nos vendemos por un negocio? ¿Cuántas veces nos vendemos por tantas cosas por no esperar en Jehová? ¿Se entiende? Entonces, si muchas veces vamos a luchar con esto, hacemos un paréntesis. Yo una vez tenía, bueno, por ejemplo, mi hermano tiene unas empresas y un montón de cosas, que así todo tipo de negocios industriales, todo. Y él tenía una oficina en el centro de, bueno, en Argentina, en Buenos Aires, y, cerraron la oficina esa, y en el depósito, donde tenían muchas cosas, había como en una parte, en un piso, estaba lleno de escritorios, lleno de sillas de escritorios, todo tipo de oficina. Y yo mis mesas de escritorio, todo no daban abasto, estaban destruidas o eran incómodas y todas esas cosas. Y me moría por pedirle una. Y si le pedía una, mi hermano me decía, llévate 20, llévate todo. No hay ningún problema. No había un problema de eso. No. Y yo decía, le pido, me da no sé qué. Y me sentía como que, no sé, es media rara la situación. Pero yo por dentro decía, no, Señor, yo voy a esperar en ti. Aunque así no venga nada. Pero yo voy a esperar en ti, y espero. Y cada vez que iba me sentía tentado porque, es más, mi hermano, si yo le llego a decir, necesito esto, él mismo me los trae en las camionetas y me las trae todas. No es un problema de eso. Era otro el tema, de que yo no me quería sentir delante de una persona hasta en una situación de inferioridad pidiéndole algo. ¿Se entiende? Yo por dentro decía, tengo que ser un hijo de Dios y Dios va a suplir mis necesidades y si viene de Dios y lo que sea. Bueno, y así esperé. Tampoco quiero contar una historia como que, no, y después el Señor vino y me bendijo con todo. No quiero entrar en ese tema. Pero a lo que voy es que todos tenemos esa tentación de conocer un político y que te puede conseguir un buen trabajo. Y hasta estaría bueno que te dé un trabajo bueno y bien pago. El problema es que si nos estamos presentando como David, ay, si he hallado gracia en tus ojos, o si yo le hubiese dicho a mi hermano, ay, si he hallado gracia en tus ojos, dame un escritorio y una silla y una lamparita que es muy bonita, aquella que está allá. ¿Se entiende? Entonces, no nos rebajemos a estas cosas, porque eso es defraudar a Dios, no confiar en Él. Es decir, estoy desconforme, Señor. No me diste tal cosa, estoy desconforme, Señor. La verdad que voy a ir a pedirle a Satanás a ver si me da un poquito. Esto es lo que está haciendo David. Entonces, él está vendiendo su alma al diablo, en simples palabras. Entonces, le está pidiendo un lugar para habitar allí. Le está pidiendo una zona. Pues, porque he de morar tu siervo contigo en la ciudad real, les está diciendo ahora. ¿Qué es lo que se está diciendo David ahora al rey? David no quiere morar en la ciudad real. ¿Por qué? Y bueno, David ya tiene experiencia de que habitó en la ciudad real y vemos que hay mucho poder, hay muchos problemas, muchos conflictos, mucho odio. Y David sabía que iba a ser causa de ser hostigado por los líderes filisteos. Él ya sabía esto. Entonces acá estamos viendo que David está delante de este hombre Aquis y le pide un lugar. Entonces le está pidiendo un confort. ¿Qué significa esto? Además de que David está traicionando a Dios, David solamente está buscando su propia necesidad. David está buscando su propia satisfacción, que es lo que el hombre busca. El yo, satisfacer mis necesidades. Entonces, ¿qué es lo que le va a brindar Gad a David? ¿Qué es lo que le va a brindar el mundo a David? Paz. Fíjense qué lindo. Ahora va a tener paz. Si ya Saúl no lo molesta más. Entonces David ya tiene lo que quiere, paz. Ahora va a tener beneficios, porque el mundo te da beneficios. Y claro, ustedes imaginan que yo las horas que estoy estudiando la palabra de Dios, si la utilizaría para el mundo, yo con todo lo que me puse a estudiar desde que me convertí o empecé a estudiar la Biblia, y ahora podría ser ingeniero si hubiese estudiado en una facultad. Podría ser médico, con todo el esfuerzo y el sacrificio si lo hubiese aplicado en una ciencia. Y tendría pagos, tendría un montón de cosas. El mundo te da un beneficio. Confort, tendría un auto hermoso y no andaría caminando. Entonces, todas estas cosas vemos que son los beneficios que te da el mundo. Pero nosotros cuando empezamos a
convertirnos y a consagrarnos, empezamos a ir renunciando a todo. Entonces David ahora tiene un confort, tiene paz, tiene beneficios, va a empezar a tener un nombre ahora, una reputación, una posición social. Fíjense qué lindo, que quién no quiere ser reconocido. Entonces, ahora, en el versículo número 6, nos dice, Aquis le dio aquel día Siclag. Recuerden este nombre, Siclag, esto es donde en el pueblo filisteo es una región. Siclag, por la cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. ¿Qué es lo que significa esto? No vamos a ir, pero en jueces, en números y en jueces, ya habíamos visto, no, en Josué y en jueces, habíamos visto de que había una región que era la de Judá y la de Simeón, que estaba unido. Simeón estaba dentro de Judá, ¿se acuerdan cuando lo habíamos estudiado? Y Josué le había dado la orden a Judá y a Simeón que conquistaran Siclag, que era una región que estaba en la parte de los filisteos. Pero ni Judá ni Simeón conquistaron esta región que era prometida de parte de Jehová. Pero acá estamos viendo que ahora la providencia de Dios se cumple igual la palabra. Porque ahora estamos viendo que Aquis le está regalando esta ciudad a David. Y nos está diciendo que esta ciudad, Siclag, pasó a ser de los reyes de Judá hasta hoy, hasta el día que se escribió el libro. Entonces significa que David después toma, cuando es rey, toma esto y pasa a ser parte de Judá. Entonces vemos cómo Dios, a pesar de su pecado, el Señor sigue cumpliendo las promesas. Entonces vemos cómo la voluntad de Dios se cumple, aunque David esté caminando mal, aunque Sansón haya pecado, el Señor cumple su voluntad, su propósito, porque su voluntad es inquebrantable. Entonces, en el versículo número 7 nos dice, y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que David ahora va a estar en el mundo y en el pecado por 1 año y 4 meses. Lo remarca la Biblia, lo marca la palabra. David, 1 año y 4 meses en el Caribe. 1 año y 4 meses en Cancún. De vacaciones, David. Ya está, dejamos los medios de gracia, dejemos de orar, dejemos todo, que la vamos a pasar de maravillas. Entonces, lo que vemos acá es que 1 año y 4 meses alejado de Dios. Y esto es lo que nos muestra los principios de un hijo de Dios. Fíjense que no vivió toda la vida David en el mundo. Y esta es la diferencia, por ejemplo, como el hijo pródigo. No estuvo toda la vida viviendo en el mundo. Cuando entró en sí, vuelve. Y acá David también. Acá nos dice 1 año y 4 meses. O sea que cuando se cumple el año y 4 meses, David cambia de opinión. Y es acá donde vamos a ver que no lo muestra. Pero David en este año y 4 meses, aunque tenía todos los beneficios, aunque tenía todo, se sentía incómodo David seguramente. Sabía que algo no estaba bien David. Sabía que algo no lo llenaba, que algo que contenía lo que quería, pero que algo estaba mal. Y ese algo que estaba mal era que había perdido la paz. Era que había perdido el consuelo de parte de Dios, había perdido la comunión por estar en el mundo. Entonces, lo que vemos es que David ahora se encuentra en Siclag, que esto es el mundo en ese momento. Y Siclag, el problema es que David no puede atacar al enemigo, porque está del lado del enemigo. Fíjense cuál es el tema. Entonces, ¿cuántos cristianos hay que quieren atacar al enemigo y no se dan cuenta que están del lado de Satanás? David se pasó al equipo de los filisteos ahora. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a ver que está 1 año y 4 meses en el Caribe. Versículo número 8. Y fíjense ahora, nos va a mostrar qué es lo que hacía David en este tiempo. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones con los jesuritas, los jesuritas, los amalecitas, los que habitan a lo largo de la tierra, desde como quien va desde Shur hasta Egipto. Acá nos muestra una región geográfica que él hacía incursiones. En el versículo número 9 nos dice, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Bueno,
Atento con esto. Si lo leemos rápidamente o lo vemos a simple vista, decimos, bueno, está describiendo algo, que es como siempre leímos la Biblia, leíamos, está contando algo. Pero no, debemos escudriñar. Fíjense, David nos dice que, y subía David con sus hombres y hacían incursiones. ¿Qué significan estas incursiones? David era un guerrero. David era una persona que iba y conquistaba. Entonces estas incursiones, que iba él con sus hombres, y nos dice que iba contra los gersuritas, contra los amalecitas y todos los que habitaban en esa tierra. Y nos dice que David asolaba el país. ¿Qué significa esto? Que mataba a todas las personas de las ciudades. Entonces, fíjense que David ahora está siendo un hombre reconocido, un hombre de guerra, un hombre que va a las batallas y gana. Y fíjense que dice que no dejaba hombre ni mujer con vida y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, ropas. O sea que David, ahora la vida le sonríe. Ahora tiene un auto, David, qué bien que le va. Ahora tiene un trabajo, bien pago está David. Ahora tiene un traje, una corbata. Ahora tiene un chofer. Ahora tiene una mansión. La verdad que ahora tiene una casa. ¿Cómo lo está prosperando Dios? Y esto es lo que podría decir David, ¿cómo me está bendiciendo Dios? ¡Qué lindo! Gloria a Dios, porque el Señor me está abriendo la puerta de los cielos. ¿Cuál es el problema? Es que esto, el cristiano confunde esto, que si estamos bien económicamente, Dios te está bendiciendo. Hola Laurita, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Entonces, lo que vemos es que David puede decir, la vida me sonríe. Lleva todo el botín y nos dice que regresaba a Aquis, al rey. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Fíjense, tenemos que continuar con la lectura. En el versículo número 10 nos dice, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Le pregunta David. Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramel, en el Negev de los Ceneos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si lo leemos a simple vista, no sacamos nada. Pero lo que estamos viendo es que acá vuelve a mentir David. Fíjense que está volviendo a mentir. ¿Por qué? Porque está haciendo algo David. Fíjense, David sí puede ser que andaba por Judá, puede ser que andaba por estos lados, pero cuenta las verdades a medias, y este es el problema. No miente, pero oculta. Entonces no dice toda la verdad completa. Entonces la palabra nos dice en el versículo 8 que él hacía las incursiones contra los geruritas y los gerritas, bueno, estos nombres, y contra los amalecitas. ¿Qué significa esto? Que David estaba peleando contra los pueblos aliados a los filisteos. ¿Se entiende? Fíjense los amalecitas. Estaba maldito de parte de Dios y dice que será tu enemigo por generación en generación. Entonces, al mismo tiempo, estamos viendo que Dios está peleando contra los amalecitas hasta con el pecado de David. Entonces, lo que está haciendo David está peleando contra los ejércitos aliados al rey. Entonces, lo que estamos viendo es que David, por un lado, dice, yo estoy en el mundo, pero estoy sirviendo a Dios, porque estos pueblos eran los enemigos de Israel. ¿Se entiende? Entonces, David lo que hace, va y pelea contra los amalecitas y con todos estos pueblos que eran los enemigos de Israel. Y David seguramente decía, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy caminando, pero no, David, estás en el mundo, estás equivocado. ¿Y cuánta gente hay que camina sin iglesia, sin pastores, sin hermanos, sin palabras, y creen que andan en el mundo sirviendo a Dios en ese contexto? No, yo no fumo, no, yo no robo, no, yo. Entonces, así andan muchas personas, pero están totalmente equivocados porque están caminando mal por todas partes. Entonces, estamos viendo que David estaba atacando al mismo pueblo de los filisteos, a los aliados. Entonces, por eso nos dice que David asolaba y se robaba todo, los asnos, los camellos y todo. Y fíjense cuál es el problema. Que David, en lugar de llevar el botín a Ciclag y hacerlo de manera privada, no, lo lleva delante del rey. ¿Para qué? Para jactarse, para tener una posición,
para que el rey diga, miren qué bien David, qué siervo David, qué hombre, cómo triunfa en el mundo. Fíjate el hermano Juanito, cómo está triunfando en el mundo. La verdad que la vida le sonríe. Entonces David se jacta y no se va a Ciclac a llevar los botines, que es lo que tendría que haber hecho. Entonces, vemos por un lado un David prosperado ahora. Ahora la vida le sonríe a David. Tiene dinero, tiene una casa, tiene una iglesia llena. Fíjense que hoy en día cuando decimos tenemos una iglesia llena es porque es bendecida por Dios, no siempre. Y cuando... Entonces, David por un lado está con una doble cara. Está sirviendo al rey Aquis, pero al mismo tiempo está destruyendo los pueblos aliados de Aquis. ¿Se entiende? Está siendo un traidor para Aquis. Pero al mismo tiempo está siendo un traidor para Israel. Fíjense lo loco. Y eso es lo que pasa con el mundo. No estás decidido. No sos ni frío ni caliente. Esto es lo que... sos un tibio. Entonces, Aquis le pregunta. Claro, viene David con todo el bagaje, con todo el botín, acá lo que traemos, acá lo tiene, reycito mío, yo lo amo mucho a usted, rey, usted es el mejor del mundo, el mejor rey que tuve. Versículo número 10. ¿Dónde has merodeado hoy? Le pregunta. Claro, le pregunta, ¿dónde hiciste las excursiones? ¿Dónde las incursiones? ¿Dónde fuiste a conquistar? Y David le decía, en el Negev de Judá. Mentira, porque la palabra nos dice que estaba contra los pueblos, los amalecitas y los jerusitas y todos estos pueblos. Entonces acá vemos que David está mintiendo. ¿Y pero por qué le dice en el Negev de Judá? Le está mintiendo porque Aquis es enemigo de Israel nato. Entonces David le está diciendo, estoy peleando contra tus enemigos, contra el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Entonces es un mentiroso David, es un manipulador ahora David. Entonces le está mintiendo a Aquis, le está diciendo, yo estoy peleando contra los hebreos, contra el pueblo de Saúl, estoy peleando para honrar a mi rey. Así está hablando David, pero le está mintiendo, porque en el fondo está siendo traicionero al mismo Aquis. Entonces le está diciendo, en el Negev, en el Negev de los ceneos, toda la región de Israel, que estos eran los enemigos de los filisteos. Entonces David está haciendo todo al revés, pero todo es por una manipulación. ¿Por qué hace todo esto? Y porque la paso tan bien en el mundo, tengo casa, tengo alimento, estoy siendo prosperado, mis hombres están creciendo, la verdad que estamos tranquilos, dormimos tranquilos. Entonces, lo que estamos viendo hasta el momento es que David asolaba estos países, nos dice que no dejaba con vida hombre ni mujer. ¿En qué se convirtió David ahora? En un bárbaro, en un hombre que asalta, en un hombre que roba, en un mercenario se convirtió David. Es increíble estar hablando esto de David. Pero la Biblia nos expone todos los pecados que hay en David y todas las fortalezas y las cosas buenas. Entonces, lo que está pasando en el trasfondo que David es un delincuente, una persona que va y mata y a la fuerza y toma todos los despojos, encima los mismos del pueblo que le están dando de comer, encima le miente diciendo que está atacando al pueblo de Israel para tener un estatus, una posición social, y miente. Tiene una buena posición. Pero fíjense lo que nos dice en el versículo número 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que no viniesen a Gad. Atento a esto, mataba a todos, hombre, mujer, todo, para que no vengan a Gad, para que no vengan al rey, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Acá estamos viendo un hombre sucio, estamos viendo un hombre que lo que hace es, bueno, vamos a conquistar los pueblos de los filisteos, porque claro, como es un hijo de Dios, entonces está matando a todos y los mata a todos para que no quede nadie, que nadie le vaya a decir al rey que David estaba matando a los aliados del rey. Eso era lo que estaba haciendo David. Entonces lo que está diciendo es que no dejaba con vida para que nadie vaya a Gad a hablar con el rey Aquis. No sea que digan, esto hizo David. Y esto fue costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Acá vemos que David estuvo caminando así, como un delincuente, un mentiroso, ocultándole al rey, matando a todos. Astuto, exactamente como dice mi hermano David. Astuto. Pero todo ¿por qué?
Y porque tiene confort. ¿Todo por qué? Porque ya no tiene más problemas, nadie lo persigue ahora. Ahora hace lo que quiere. Fíjense que ahora tiene un trato directo con el rey, llevaba el botín al rey. O sea que es un aliado del rey, es un socio. Ahora David tiene una posición alta. Qué lindo. El mundo te puso en alto, el mundo te reconoce. Qué lindo, Marcos Witt, vendiste 800.000 discos, el mundo te aplaude, buenísimo, buenísimo. Jesús Adrián Romero también, la verdad que qué lindo. Dante Gebel, sos un predicador que divino. El mundo te aplaude. Bienvenido, Satanás. Esa es tu casa. Entonces, lo que estamos viendo. Sí, Jorge Chávez, sí, los escogidos llegamos a estos extremos. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que David es un asesino, es un delincuente, es un malhechor. ¿Recuerdan cuando decíamos el pueblo de Israel y atacan los filisteos? ¿Cómo se presentaron los filisteos delante del pueblo de Israel? Matones, bravucones. Este es el gigante, maldiciendo al Dios de Israel. Y ahora David es el principal guerrero. Ahora no está Goliat, pero está David. ¿Se entiende? Y ahí David se ha convertido en un impío, en un pagano, en un hombre que está totalmente lejos de Dios. Y fíjense que todo empezó por el adulterio, empezó por dejar los medios de gracia y fíjense cómo termina. Entonces, acá estamos viendo de que David es el aliado de este rey, le oculta todo y vemos que no quiere que nadie le cuente al rey las fechorías que está haciendo David. Un hombre sucio, un hombre astuto. Y esto era costumbre todo el tiempo en que murió en la tierra de los filisteos. 1 año y 4 meses estuvo así. Ya era su costumbre, ya el pecado, ya estaba insensible. Pero lo que vemos es que no pasó toda la vida así. Por eso vemos que en David es otro tipo de persona. Vemos que David ha caído bajo. ¿Y qué es lo que pasa? Le voy a leer un pedacito del capítulo número 28 y mañana vamos a ver lo que es Saúl con la divina de Endor. Este es un temazo. Y vamos a ver que espero que David también esté ahí, David Donoso, para compartir, charlar un poco, porque hay mucho para hablar del tema de la divina de Endor y más con estas iglesias de que hay todo brujería y adivinos, vamos a escudriñar mucho. Pero en el capítulo 28, ahora estamos viendo que todo le venía, vivió así durante 1 año y 4 meses. Versículo número 12 nos dice, y Aquis creía a David. Fíjense lo astuto que era David, porque el rey le tenía confianza. David le mentía y ahora es de confianza del rey. Y decía, fíjense lo que decía Aquis, él se ha hecho abominable a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquis dice, está siendo abominable ya. Israel le dio la espalda, ya es un filisteo más, David. Esto es lo que está diciendo. Y esto es lo que quiere hacer Satanás de nosotros. Satanás de nosotros quiere que diga, mira, este se hizo abominable al pueblo de Dios. Este es tan mundano ahora que ya no tiene nada que ver con los caminos de Dios. Esto es lo que quiere hacer Satanás de nosotros. Y David cayó en eso. Y dice, y será siempre mi siervo. Fíjense lo que está diciendo, lo que dice Satanás, este va a ser siempre mi siervo. Este va a ser mi hijo toda la vida, está diciendo Satanás. Y esto es lo que quiere Satanás. Que estemos en el mundo, que estemos sumergidos en el pecado, que estemos lejos de Dios, que llevemos religión, que vayamos a la iglesia. No hay problema, anda a la iglesia, te dice Satanás. Pero vas a vivir como un impío. Entonces acá estamos viendo que David se encuentra donde es el niño mimado del rey Aquis. Pero ya David en todo este tiempo se habrá sentido incómodo porque perdió la paz, perdió la comunión, perdió la intimidad. Veía que todo el dinero que tenía no le causaba nada porque no tenía gozo. Y en el capítulo 28 nos dice que aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron fuerzas para pelear contra Israel. Y acá es donde tendría que sonar el chan. ¿Qué es lo que pasa? David ahora, que es uno de los hombres guerreros más importantes de los filisteos, ahora tienen que ir a pelear contra el mismo pueblo de Israel. Ahora David tiene que ir a pelear contra Jonatán. Ahora David tiene que pelear contra Saúl, por más que era un hijo de Satanás y todo. Ahora David va a tener que pelear contra todo el pueblo donde él nació. ¿Se entiende? Y donde creció, que es el pueblo de Dios.
Y es acá donde decimos, ¿vos eras cristiano? Hace 20 años, pero fui a acompañar a un amigo que fue a la iglesia, fui un par de veces, pero no, ahí. Eso es cuando uno ya se hace enemigo de Dios. No, yo no tengo nada que ver con estos locos, yo no, yo con la iglesia no tengo nada que ver, las cosas de Dios, creo, pero no, bien, porque estoy tan feliz con Aquis, estoy tan feliz con Satanás que no quiero saber nada. Y acá lo vemos a David que ahora tiene que pelear y enfrentarse al mismo pueblo de él. Y acá estamos viendo que David empieza a pagar las consecuencias de sus pecados, de decir que su estadía en Cancún se terminó. Todo su trámite en el Caribe, que estaban, toda la felicidad, todo, ahora le cambió la cara a él y a todo su pueblo, que tienen que pelear contra los suyos. Imagínense esto, pelear contra tu propio pueblo. Más traidor, a un traidor no le importaría nada, pero un hijo de Dios sí. Entonces estamos viendo que los filisteos reunieron fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, dicen, ten entendido que has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. Lo que le está diciendo Aquis ahora se está cobrando. Él, muy bien ahí, David, tengo patrocinadores, bien ahí por Biblia Reformada de Sproul, muy bien. Bueno, fíjense, ahora Satanás está cobrando todos los favores. ¿Ustedes se creen que Satanás te va a dar algo gratis? Bueno, tenemos que ser muy lelos. David estuvo pidiéndole de rodillas estadía, le estuvo pidiendo de rodillas un lugar, le dio Ciclac, le dio respeto, le dio nombre, le dio tranquilidad, le dio paz, le dio todo lo que el hombre necesita para satisfacer su carne. Pero ahora le va a cobrar, le dice, ten entendido que vas a salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres, ahora vos vas a pelear conmigo. Satanás te está diciendo eso. Vos sos mío. Y ahora vos vas a pelear para mí. Y vas a pelear contra tus enemigos, contra tus familiares. Contra tu Dios vas a pelear. Epa. El tema es que si es un Cash Luna, un Dante Gebel, no tienen problema en pelear contra Dios. Es más, lo están haciendo. Pero el problema es que los hijos de Dios no lo van a hacer. Y esto es lo que vamos a ver en David. Entonces, en el versículo número 2 del capítulo 28, y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. El tema es que David no le dice que sí. Vemos que por algo es un hombre de Dios, no le dice que sí. Le dice, muy bien, tú sabes lo que hará tu siervo. Fíjense, recién David Donoso me dijo una palabra, astuto. Fíjense si no es astuto este hombre. Está con su ejército y tiene que ir a pelear contra los suyos. Está obrando todo en todo escondido. Y cuando el rey le dice, vas a salir a pelear conmigo, le dice, muy bien, no le dijo que sí. Y le dice, tú sabrás lo que hará tu siervo. Entonces David por dentro está diciendo, vos sabés que te voy a traicionar, rey guacho, rey loco. Esto es la que está diciendo David, como porque es astuto, porque es vivo. Entonces lo que está haciendo es que se está presentando delante del rey y es que como que se encuentra entre la espada y la pared. ¿A quién vas a servir? Y el Señor nos lleva a este momento. En un momento te dice, decidite, o sos frío o sos caliente. Entonces, lo que estamos viendo es que David se encuentra en esta situación que nos pone a nosotros mismos. ¿Sos frío o sos caliente? Tibio, no vas a caminar así toda la vida. David está caminando como un tibio acá. Entonces, lo que le dice David, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Entonces, lo que va a hacer, ya lo vamos a ver el próximo capítulo. Pero el tema es que Aquis escuchó lo que quería escuchar. Cuando David le dice, tú sabrás lo que va a ser tu siervo, Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. David estaba como Aquis estaba como enamorado de David, un hombre valiente, porque era un hombre diferente, no era uno más del montón. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando hay estos hombres de Dios que no son igual que el resto, porque hacen una diferencia. Entonces, lo que estamos viendo es que David se va a tener que enfrentar a Jonatán. David se va a tener que enfrentar a su pueblo, pero está en el bando equivocado. Y ahora es como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? Y es ahí donde David se tendría que volver. Pero esto lo vamos a estudiar mañana con lo que es, porque esto es la cámara que nos muestra por un lado la historia de David del lado de los filisteos.
Y mañana la cámara va a ir para otro lado y vamos a ver a Saúl, que ante esta prueba que tiene, va a empezar a estar desesperado y va a empezar a buscar en los brujos, va a empezar a buscar en la divina de Endor. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver mañana, que va a ser un gran tema, así que les pido que me acompañen y vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Señor, agradecemos porque nos das tu palabra expuesta. Señor, nos identificamos tanto con David y más que nada en estos casos. Por ahí no nos identificamos con David matándolo a Goliat, por ahí no nos identificamos a David teniendo dominio propio, siendo fiel a ti, pero generalmente en estas cosas sí que nos parecemos a David. Somos mentirosos, no soportamos ningún problema, no soportamos ninguna aflicción, no queremos ninguna tribulación, queremos que todo se solucione de manera mágica, queremos ir al mundo si es necesario, lo que importa es nuestro corazón perverso. Pero Señor, ante esta situación tu palabra nos expone y nos muestra que ese es el camino incorrecto y que nos va a traer más dolor y más tristeza y más angustia, Señor. Y lo que es más triste, perder la comunión contigo. Por eso, poderoso Dios, te pedimos que nos ayudes a corregir los pecados, a corregir los errores, a arrepentirnos, danos el don del arrepentimiento, cada vez más sensible al pecado, más fuerza para poder soportar las tentaciones, tener más recursos con los medios de gracia, Señor, de parte nuestra para poder apoderarnos de ellos y que el Espíritu Santo se haga fuerte en nosotros, Señor. No te pedimos nada mágico, no te pedimos milagros alocados, solamente te pedimos que nos des fuerzas, que nos des aliento para poder enfrentar todas las batallas, Señor. Muchos de nosotros estamos caminando en el mundo igual que David, poderoso Dios, muy contentos habitando en Gat, pero poderoso Dios, como hijos tuyos, no nos sentimos cómodos en el mundo. Como hijos tuyos, nos queremos arrepentir diariamente, Señor, pero a veces terminamos como Saúl, solamente identificamos el pecado, pero no nos arrepentimos. Por eso te pedimos, poderoso Dios, que nos des, Señor, el don del arrepentimiento, que nos des una conciencia sensible a todo lo que hacemos mal, poderoso Dios, y a que nos dediquemos a servirte a ti para poder dejar el mundo de lado, para dejar a Babilonia a un costado y poder servirte, aunque sea en un contexto de desierto, aunque sea en un contexto de aflicción y de tribulaciones, Señor. Danos paciencia, ayúdanos a fortalecer y a darnos un carácter nuevo, poderoso Dios. Padre Santo, te entregamos este día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, lo que estamos viendo es que hemos terminado. Hemos terminado y mañana, 19:30 horas, continuamos con el estudio y vamos a ver la divina de Endor. Así que nos estamos viendo. Gracias, hermanos queridos. Gracias, David. Gracias, David Donoso, Luisa de la Cruz, Marc Obdo. Gracias ahí, mis hermanos de Facebook. Yulitza Pérez Padilla, bendiciones. Roberto Cabrera, Ani Sánchez, Daisy Alaba, Ibardo, Lisi Torres, Marcelo también ahí, Julieta Guerra, Karina Jiménez. Gracias a todos mis hermanos, los que se conectaron hoy y los que se están conectando todos los días. Así que bueno, acá en Argentina está lloviznando un poco, está medio lluvioso. Johnny, qué lindo verte ahí, estuviste hasta el final, así que gracias por estar ahí, Johnny. Silvia Rojas también, muchas gracias. Muy linda la palabra estuvo, a mí me gustó, no sé a ustedes, me apasiona mucho. No sé si se darán cuenta que la vida de David me enloquece. Me pongo en la historia, me compenetro mucho y hasta que lo vivo de una manera que, bueno, me encanta. Espero que que puedan estar viviendo lo mismo que estoy viviendo yo. Así que bueno, gracias Jorge Chávez, también bendiciones y nos vemos mañana. Hoy, sí, mañana es jueves, sí, estamos bien, ya no sé ni qué día es hoy. Así que bueno, hemos terminado. Nos vemos mañana con la Divina de Endor y que Dios los bendiga.